¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Efectivamente, información de última hora. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea de la Unión Europea, por supuesto, acaba de dar declaraciones a un medio importante estadounidense. Se trata de la NBC. Y allí von der Leyen ha dejado boquiabierto al mundo. Boquiabierto al mundo, ha dicho, palabras más, palabras menos. Allí tenemos las imágenes, que van a continuar o van a comenzar a comprarle el petróleo a los rusos, que no van a dejar que los rusos coloquen ese crudo en el mercado mundial, porque eso alteraría y subiría los precios y eso llenaría las reservas, el cofre del señor Vladimir, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Y cito palabras textuales, lo que dijo von der Leyen: para salvar a Europa, estoy citando de Putin, debemos seguir comprando petróleo ruso, porque si no lo hacemos, Putin lo venderá en otros lugares y se beneficiará de precios más altos, por lo que será mejor que compremos petróleo ruso nosotros mismos y no dejemos que se beneficie. Por otro lado, nosotros hacíamos un video predictivo el día de ayer y allí informábamos que tanto China como el país de las hamburguesas están comprando petróleo ruso para llenar sus reservas. Las reservas de China obedecen a un poco más de 1.000 millones de barriles y las reservas estadounidenses en 750.000 millones, de los cuales ya está por el orden de los 400.000, pero está comprando bastante crudo para ese crudo luego revenderlo a Europa. Creo que en Europa se dieron cuenta la jugada gringa y ahora de forma estratégica, según ellos, van a comenzar a comprar más abiertamente el petróleo ruso. Hay que recordar que el señor Putin lo dijo hace pocas horas atrás, que estaban abiertos a posibles negociaciones, que no iban a cerrar la puerta, que sus socios están abiertos para ellos. Y otra cosa importante que se está pasando en estos momentos: China ya pasó a ser el principal comprador, el principal negociante, socio comercial de Rusia. No así la Unión Europea. Son más de 400.000 millones que vendía Rusia a la Unión Europea en crudo y que ahora se lo está comprando Asia, pero particularmente la India y China. Todo este escenario ha dado lugar a que von der Leyen dé estas declaraciones, sacando bandera blanca, tirando la toalla y reconociendo que han perdido este capítulo, esta batalla con los rusos. Pero además es muy importante que ustedes tengan en consideración lo siguiente. Acuérdense que von der Leyen hace pocos días estaba pidiendo un embargo total a la energía rusa. Se le pararon varios estados, entre ellos Hungría, y a partir de la posición firme del señor presidente de Hungría, Viktor Orbán, se derrumbó todos los planes que tenían von der Leyen y otros gobiernos para tratar de cercar, de ahorcar a los rusos con el tema energético. Esta es la noticia que está saltando ahorita mismo a nivel internacional. La dio en esa entrevista con el medio estadounidense NBC. Nosotros dejamos el video hasta aquí para más adelante seguir ampliando esta información. Muchas gracias. Será hasta la próxima.